Tenemos que hablar obligatoriamente en el día de hoy sobre los conflictos bélicos que se han presenciado en Medio Oriente. Esto realmente genera una incertidumbre mundial a raíz de que el 13 de junio se produjo un bombardeo, se inició una operación por parte de Israel hacia Irán. Bueno, y esto lo hace con la intención de destruir plantas nucleares, donde ellos decían que ya Irán iba como avanzadito en este aspecto de desarrollar bombas nucleares, armamentos de destrucción masiva, y esto produjo realmente la irritación de los iraníes, lo que produjo el que repeliera, ¿no?, esta guerra, y bueno, empezaron a producir bombardeos que generó entonces la intervención de Estados Unidos. Ambas partes han dicho que ha existido víctimas, pero en el caso de Israel, cuando se produjeron los bombardeos, se habla de 64 muertos, 600 y pico de heridos. En el caso de los iraníes, bueno, los afectados fueron mucho mayores. Recuerden ustedes que Israel tiene 9 millones de habitantes, 9 millones y algo, mientras que en Irán hay más de 90 millones de habitantes. O sea que la población iraní es mucho más amplia, mucho más grande, mucho más numerosa que la de Israel. Pero el condimento esencial, el condimento peligroso de esta situación es la intervención de Estados Unidos. Estados Unidos el 21 produce un bombardeo contra plantas nucleares en Irán. Entonces esto realmente ha generado una incertidumbre mundial, una alerta mundial, sobre todo con aliados de Irán, que es el caso de Rusia, como el caso también de China y Pakistán. Están diciendo que no debió de producirse la intervención de Estados Unidos porque está violando acuerdos internacionales. Ahora, hay que recordar que Israel es un aliado de por vida de Estados Unidos y de cierta forma Estados Unidos siempre ha actuado en defensa de sus aliados. Pero miren, en este caso, cuando vemos las declaraciones de Donald Trump se refiere ¿a qué? Bueno, a que Irán tiene que llevar la paz, pero usted no puede llevarme la paz cuando realmente lo que está es incentivando la guerra. Y me llama mucho la atención esto cuando Donald Trump en campaña siempre estuvo del lado de la paz. Incluso ponía como ejemplo que en menos de un mes iba a resolver el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y de cierta forma vendía que en su primer mandato que estuvo en Estados Unidos como presidente, siempre llegó a la paz con diferentes potencias, y cuando se veía una rivalidad agresiva e intensa con otros países, bueno, pues resulta que luego se resolvía de otra manera. Sin lugar a dudas, ahí se está tratando de resolver esto por la vía diplomática, es lo más importante, porque imagínense ustedes que entonces tanto China como Rusia apoyen a Irán y que lo hagan de la misma manera que Estados Unidos apoyó a Israel. Entonces estaríamos en el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. De eso no hay dudas. Porque ¿qué es lo que hace que se produzcan estas guerras masivas? Bueno, el que las potencias se involucren. Cuando las potencias se involucran, entonces ya le da una magnitud global. ¿Por qué? Porque los países que tienen aliados entre ellos, entonces ya el conflicto se intensifica. Mientras tanto, es algo regional. Hay riesgos, señores, de que el estrecho de Hormuz sea cerrado. Se habla de que más del 20%, alrededor del 20%, 22% de la producción mundial de petróleo actualmente pasa por ese estrecho, que es controlado por los iraníes. Además, ya se ha incrementado el crudo en más de un 17%. Imagínense ustedes, mírenlo ahí, el estrechito ya de Hormuz. Miren a Irán, miren allá por allá donde está Israel, cerca de Egipto, por allá entre Turquía. O sea, miren la magnitud de los países. Entonces, cuando tú tienes aquí en el Golfo Pérsico, donde está el 20% de la producción mundial de petróleo, eso sin lugar a dudas afecta. Aunque también recuerden ustedes que hay una lectura que hay que darle a todo esto. Hay que ver la magnitud, hay que ver cómo los demás países asuman esta intervención de Estados Unidos en este conflicto bélico. ¿Por qué?
porque a raíz de eso es lo que podemos ver las consecuencias a futuro. Mientras tanto, esto es regional hasta ahora. Pero ¿qué sucede? Podemos ver también que aquí se puede producir un elemento estratégico. Recuerden que Estados Unidos no ha tenido suerte con lo que es la incrementación ¿de qué? De los aranceles aplicados, y ha tenido una serie de inconvenientes con los diferentes aranceles que Estados Unidos, que Donald Trump ha implementado para sanear la economía norteamericana. Entonces, cuando tú afectas la producción del 20% de la producción mundial del petróleo, entonces Estados Unidos, que es un gran productor de petróleo también, el crudo aumenta de precio, como ya está haciendo, entonces esto pudiese darle un respiro a la economía norteamericana. O sea que esa es otra lectura que hay que darle en torno a este conflicto que se está produciendo. Entonces, señores, sin lugar a dudas, vamos a estar pendientes a todo esto que está pasando en el Medio Oriente. Esto ha generado protestas, sin lugar a dudas, en Irán, en contra, ¿no?, de esta intervención que ha hecho Estados Unidos hacia ese país. Y de cierta forma, señores, esto va a complicarse. Y tenemos ahí las imágenes de las protestas que se están llevando a cabo en Irán a raíz de este bombardeo a las plantas nucleares de Irán. Esto hay que estar a la expectativa de lo que puede estar pasando, estas protestas masivas que se están produciendo. O sea que el pueblo iraní está apoyando cualquier actitud, cualquier acción que pueda llevar a cabo el gobierno de Irán, que también se ha pronunciado al respecto y dice: Irán lanza una amenaza directa a Estados Unidos y dice que Estados Unidos, de cierta forma, con esto lo que estaría es despertando células dormidas y que podrían atacar por dentro. Estaríamos hablando de prácticamente lo mismo que pasó en el 9/11 en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos incluso se están propiciando protestas. Se están propiciando protestas y también ha emitido una alerta. Los Estados Unidos ha emitido una alerta a todos sus ciudadanos norteamericanos a nivel mundial. Y algo importante, señores, yo pienso que llevar al mundo a una tensión como esta es innecesario. Pienso que Donald Trump pudo mantenerse al margen de esta situación y buscar la forma de que por la vía diplomática se resuelva. Pienso que los conflictos bélicos se deben de resolver por la vía diplomática, porque para eso existen los diplomáticos, para eso existen los tratados, los acuerdos internacionales, para eso existen. No es para que un país tenga que penetrar a otro. Nos mantendremos a la expectativa de lo que va a estar pasando. Pienso que esta semana es crucial para ver por qué vía se van a resolver estos conflictos.